Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al primer episodio de mi podcast Cine de Pasillo, lugar donde hablamos de cine entre amigos. Bien, gente, pues primero que nada, antes de empezar, decirles que este podcast pues no va a ser un podcast así tal cual como lo que suele hacerse en un podcast. Este podcast sí va a tener un poco de edición, un poco de cortes, pero más que nada, esto es con el fin de que no haya tanto relleno y se pueda disfrutar de una plática muy amena. Y bien, gente, yo quería empezar este podcast con un tema muy interesante, el cual es el problema de los live action o los live action y sus problemas. Esto debido al incremento que ha habido de estas películas, pero también de las muchas quejas que la gente tiene. Y la principal queja que siempre se encuentra es cuando hay cambios o cuando no hay cambios, cuando es un copiar y pegar tal cual. Por ejemplo, cuando fue El Rey León en 2019, mucha gente dijo, no es la gran cosa, copiaron y pegaron y ya. Y hubo una queja por eso. Llega Cómo entrenar a tu dragón y el copiar y pegar les funcionó. Hubo uno que otro cambio y la gente dijo, la película es muy buena, porque copiaron y pegaron. Entonces, ¿cuál es el principal problema con esas películas? Hay varios factores que determinan o que son determinantes para poder decir que los live action son necesarios o no y el porqué de estas quejas. Y es justamente en el ámbito, en el rubro de los cambios, que es donde encontramos el principal problema, porque desgraciadamente al haber cambios puede que de alguna manera cambie el mensaje de la película original. Por ejemplo, vámonos por la misma rama de Cómo entrenar a tu dragón y El Rey León. En Cómo entrenar a tu dragón, el mensaje no cambia, el mensaje ahí está. Y en El Rey León, mucha gente llegó a sentir que el mensaje se perdía. Si bien la película, la original, la del 94, nos, nos pone sobre la mesa el tema de que en algún punto de nuestra vida tenemos que aprender a vivir con la realidad del mundo adulto y dejar atrás la niñez. Para muchos el remake del 2019 no tuvo ese impacto y no tuvo como que esa sustancia que caracterizó a la película original. Yo honestamente siento que el mensaje que quiso dar la original, ahí está. El problema no es que no se haya captado, el problema es que se nota que la película fue hecha para generar un ingreso. Ustedes pueden pensar, los que me conocen, que soy muy fan del Rey León y que lo digo para justificarla. Si la estuviera justificando, diría que el mensaje ahí está y que no sé por qué la gente no lo quiere ver así, pero no. El mensaje ahí está, pero no tuvo un impacto o no le dieron la importancia. ¿Por qué? Porque la película, desde el vamos, desde los trailers, se ve que la película está hecha para generar ingresos para la empresa. No está hecha con un fin de decir, vamos a traer más gente. A ver, que sí, puede traer más gente, pero no va a traer más gente porque Disney diga, hay que traer gente porque necesitamos que la gente nos conozca en tiempos venideros. Por supuesto que no. El mensaje de Disney con el Rey León es de vamos a traer más gente. ¿Por qué? Porque los niños que vieron esta película en cines ahorita ya son padres, ya tienen hijos, pues que sus hijos vean esta historia y así nosotros tenemos el dinero. Recordemos que a final de cuentas, las personas que son padres de familia, tú no puedes permitirle a tu hijo de 5 años ir solo al cine. Entonces, si tu hijo de 5 años durante todo el marketing dijo quiero ver el Rey León, te tocó pagar no solamente el boleto del niño, el tuyo y el de tu esposa, si es que estás con tu esposa, y el de su hermano, si es que hay un hermano. ¿Ves para dónde voy? Y Cómo entrenar a tu dragón tiene el antecedente de que cuando se anunció el remake, ya se estaba contando con la dirección del director original de la trilogía, y ahí es donde caben las pequeñas diferencias. Recuerdo haber visto un video donde decían que el motivo de ser de la película era aprovechar el boom que podía generar para poder promocionar el nuevo parque temático de Universal Studios. Pero siento yo que no va tanto por ese lado. Y a ver, no me malentiendan, puede funcionar como un buen anuncio, claro que sí, pero honestamente no. ¿Por qué? Porque la película iba a pasar porque iba a pasar.
A ver, la película salió ahora que la original cumple 11 años, ¿ok? ¿Qué pasa? Universal ya tenía contemplada la película en los papeles para hacerla. ¿Por qué llegó el director original? Dijo, a ver, si la vas a hacer, dame chance de hacer algo bien. Fue más que nada por eso. Si la película se iba a hacer, que por lo menos hubiera cariño. Y me fui un poco por las ramas, pero los mensajes de las películas, repito, allí están. Por lo menos, tal vez no con el mismo ímpetu, tal vez no con la misma esencia de la película original, sin embargo, ahí están. Eso sí, habiendo ya visto las dos películas que estamos poniendo de ejemplos, puedo decir que el copiar y pegar en Cómo entrenar a tu dragón fue hecho a base de que tengas miedo de que a tu película le hagan una falta de respeto, por así decirlo. Y el copiar y pegar del Rey León fue de hay que hacer que la gente que va a traer a sus hijos sienta algo con la película, al igual que lo van a sentir sus hijos. Véase, traduciendo, vaya, Cómo entrenar a tu dragón sí tiene cariño hasta cierto punto para hacerse. El Rey León no lo tiene. Y tocando ese punto del cariño y la falta de cariño en otro punto que me gustaría tocar con los live action son las contradicciones que puede llegar a generar la misma empresa que hace los live action. Y aquí voy a quitar El Rey León y voy a poner sobre la mesa la película de Mulan, porque yo recuerdo mucho el desastre que se hizo cuando anunciaron que se iba a hacer la película de Mulan de una manera más realista. Empezaron anunciando eso, que iba a ser algo realista. Luego llega, pasado creo que 2, 3 meses, la noticia de que se iba a quitar tanto a Mushu como al Grillito de la Suerte. Y eso ya nos estaba dando una señal de que la película no iba a tener algo bueno. ¿Qué pasa después? No iba a haber musicales, no iba a estar Shang, iban a cambiar mucho de la historia y la justificación de Walt Disney fue vamos a hacer la película más realista acorde a lo que queremos entregar. Mucha gente dijo, ok, lo vemos bien, es una película realista y tenemos que entender hasta cierto punto, nos guste o no, que no somos ¿cómo se dice? El público objetivo para estos remake live action, pero Disney los hace sabiendo que las personas que van a ver la película son personas que van a ir acompañadas de otras personas que ya vieron la original. Entonces, tienen como que esta obligación, por así decirlo, porque se nota que se sienten obligados, a que haya algo en estos remake live action de que, de que le guste a la gente que vio la original para que no haya tanto problema. Y es ahí con Mulan donde tenemos el primer problema, la contradicción. Juraron que iban a entregar una película muy realista para que al final nos entregaran una escena un poco sacada de los pelos. No sé si era el poder del guión o qué fue lo que pasó ahí. Pero algo me dice que el hecho de poder detener la flecha con tal precisión, lanzarla y darle una patada y justo darle en el corazón no es muy realista que digamos. Y ahora, si nos vamos al remake de Cómo entrenar a tu dragón, vemos que si bien fue anunciado la versión en live action, mucha gente sí tenía esta incertidumbre de qué podía llegar a pasar pues, con la mitología, con los dragones, los escenarios, la fotografía hermosa que tiene. Y sorprendentemente ni Universal, perdón, ni Den du Bois dijeron que iba a haber cambios y que le iban a hacer algo más realista. No, simplemente dijeron, vamos a hacer tal cual, cómo entrenar a tu dragón, y es todo lo que vas a ver. Y sorprendentemente funciona a pesar de que hay cambios. Y aquí es donde va otra. Disney dijo que iba a ser una película más realista con Mulan, por eso los cambios, y terminó siendo un asco. Universal y Den du Bois dijeron que no iba a haber cambios, que iba a ser tal cual la película, pero sorprendentemente sí hubo cambios, agregando un poquito más de profundidad en los personajes y a la Muerte Roja, que fue una hermosura de dragón, lo hicieron todavía más enorme, lo cual fue algo bastante muy bueno. Aquí es donde podemos ver de nuevo que hay cariño por querer contar una película en un nuevo formato y otro que está hecho con el simple afán de generar algún ingreso. Y ya viendo estos dos puntos, creo que hablo por muchos cuando digo que cuando se anuncia un remake live action de algo que ya vimos, llegamos a sentir que es algo innecesario en su totalidad, porque desgraciadamente lo llega a ser algo demasiado innecesario.
pero a la vez es comprensible que quieran hacer este remake por otros factores. Disney lo veo muy difícil que sea para generar, que no sea para generar un ingreso, perdón. Veo muy lejano ese escenario en el que Disney diga, no, vamos a hacer este remake porque cuando hicimos la película en verdad pasaba esto y esto. No, yo siento que los remakes de Disney sí son un motivo solamente para generar ingresos y hasta ahí. El problema que yo tengo también con los remake live action es ese, que muchas veces puede tener algún motivo detrás más allá de lo que se ve, pero no se arriesgan a decirlo. Quitemos de un momento los remakes live action y pongamos de ejemplo Avatar. ¿Qué pasó con Avatar? Avatar de James Cameron fue una película que estaba con un guión listo desde 1900 y cacho, el año 2000 más o menos, pero James Cameron en muchas entrevistas sostuvo la misma historia. No hice Avatar antes de este año porque no había la tecnología necesaria para hacerla. Y creo yo que si ahorita dicen vamos a hacer un remake de Avatar, sí se va a sentir demasiado necesario porque la primera película funciona. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo siento que algún remake live action que nos ha entregado Disney sí tuvo mucho que ver con el avance tecnológico. Al menos a lo que compete en el aspecto de la animación. Porque muchas veces, dejando de lado la animación al live action, hablando de un remake tal cual, muchas veces es la tecnología y muchas veces las normas moralistas que rigen la cinematografía es lo que impiden poder contar una historia y poder disfrutarla en todo sentido. No nos vayamos tan lejos, hay que ver el caso de Dune. Sí, ya tenemos una versión de Dune por ahí de los 90 aproximadamente, pero tiene efectos que uno dice, ay, como que no envejecieron bastante bien. En cambio, ves la Dune hecha hace unos años por Denis Villeneuve con Timothée Chalamet y dices, la película ha envejecido para su corta edad bastante bien, porque no tiene muchos años que salió, a lo mucho tengo entendido que unos 4 más o menos que salió, no recuerdo muy bien. Igual voy a poner una anotación en aquí en pantalla. Y ahora que está Dune parte 2 y se viene Dune parte 3, ojo, entre Dune parte 1 y parte 2 hubo un salto tecnológico. Y ahora, entre Dune parte 2 y parte 3 o Dune Messiah, que espero que se llame Messiah, por favor, el salto tecnológico, el salto tecnológico es aún más notorio. Y eso está bien. Pero todo eso es en base a que se haga un remake debido a los límites tecnológicos del momento en el que se hizo o se planeó una película. ¿Qué pasa si nos vamos por el lado de la moralidad que rige el cine? Que sí, honestamente, inclusive la película más cruda que tú hayas visto de que se haya hecho en la década de los 90, hay cierta moralidad que le dijeron de que, a ver, hasta aquí puede llegar lo que es la crudeza, lo que es esto, lo que es aquello, porque esta sociedad es así. Actualmente, como está la sociedad, no sorprende honestamente que ya podamos ver en el cine películas como Terrifier, Green Inferno, que estuvo muy buena, o películas que ya relatan un poquito más de cosas un poco más explícitas. No sé si lo han notado, pero de la década del 2000 para acá, las escenas de sexo explícitas en películas comerciales ya son cada vez más notorias. No nos vayamos tan lejos. En unos años, o si no es que este mismo año, vamos a tener la película de Eden, protagonizada por Vanessa Kirby, Ana de Armas y Sydney Sweeney. Tres actrices que curiosamente, además de que la película tiene el nombre del famoso jardín bíblico, son actrices que actualmente están consideradas como las femme fatales de Hollywood. Y ya dijeron que la película va a ser categoría R, o sea, aquí en México, pues porque va a haber escenas explícitas de sexo. Posiblemente en un futuro nos topemos con remakes de películas que en su momento era muy difícil poder distribuir y que ahora sería un poco más fácil de traer a otras audiencias. Y presentándose a otras audiencias, ya muchas empresas podrían caer en lo que yo creo que es otro problema que tienen los live action, que es que te las están presentando como, ¿recuerdas esta versión? Ok, esta ya no es, esta era una cosita que hicimos. Esta es la película buena, esta es la que vale la pena. Ahí es donde tenemos también otro problema. ¿Por qué? Porque ¿por qué vas a menospreciar un producto que a ti te dio cierto estatus de reconocimiento ante la sociedad, hablando en el ámbito del entretenimiento?
Por ejemplo, eso es lo que yo siento en parte con Cómo entrenar a tu dragón. Siento que Universal se está empapando un orgullo como para decir, mira, esta es la buena. Esta película es lo que quisimos hacer desde un principio, pero no podíamos, chalala, chalala, chalala. Cosa que me suena muy contradictorio porque ya había la tecnología para hacer dragones muy realistas. No me hagan caso, vean el caso del Hobbit. Smaug se veía muy realista. O vámonos para Juego de Tronos, los dragones se veían bastante bien. Entonces, ese también es un problema que yo siento que está teniendo estas películas live action. Las están presentando como si fueran la película que desde un principio quisieran hacer, cosa que no es realmente cierto. Y es teniendo en cuenta esto, el cómo nos quieren presentar estas películas remake live action, que vuelvo a poner sobre la mesa a Cómo entrenar a tu dragón y al Rey León, porque hay una diferencia muy grande y es que Universal, siendo propietaria de DreamWorks y a su vez la hace propietaria de la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, si bien ya estaba sobre la mesa hacer la película, ya sea en parte por fines económicos y en otra parte por fines de querer hacer bien las cosas, porque también, seamos honestos, la competencia en la cinematografía siempre ha estado y honestamente, sacar esta película en medio de tanto remake live action que Disney nos ha entregado bien o mal, ya nos dice mucho de que, mira, así es como se hace en remake live action, ¿no? Quiero hacer énfasis en eso porque se nota el cariño en Cómo entrenar a tu dragón y la verdad es algo que se aprecia mucho. Yo recuerdo haber escuchado a gente salir del cine diciendo, me encantó porque supieron hacer las cosas bien. Y yo dije, ok, está bien. Me recordó cuando fui a ver Mufasa, la precuela que hicieron del Rey León. ¿Por qué lo comento? Porque cuando hablamos de los cambios que podrían llegar a afectar el mensaje original, quieran que no, es afectar parte de la historia. En el Rey León original de 1994, en la famosa escena donde Mufasa recrimina a Scar de que no fue a la presentación de Simba y demás, Scar dice que jamás se atrevería a retar a su hermano porque su hermano posee la fuerza del león y Scar solamente la inteligencia. Eso lo da a entender. Pero ¿qué pasa en el remake del 2019? Scar dice que jamás se volvería a retar a su hermano otra vez. Ahí es cuando a muchas de las personas, me incluyo porque también me pasó cuando fuimos a ver el Rey León del 2019. De hecho, mi acompañante también dijo así como que, esto en lo original no sale. Aquí hay algo. O sea, aquí esto pasó por esto. Ya teníamos la idea de que la rivalidad, este choque entre Scar y Mufasa, se debía a algo entre ellos hace tiempo. ¿Qué pasa? Que eso logra hacer un cierto retumbar en redes que despierta así como que oigan, ¿notaron que en el Rey León Scar dice que ya tuvo un problema con Mufasa y que no sé qué? Bueno, ya había planes para el Rey León 2. Sé que dije que no me iba a poner muy técnico en cuanto a detallitos de películas, pero aquí sí quiero decir algo. La preproducción de una película puede durar hasta más de 10 años. Hasta más de 10 años. ¿Por qué lo digo? Siento yo que esto de que nos presenten un conflicto entre Scar y Mufasa lo hicieron a propósito porque ya tenían en la mente hacer una precuela o por lo menos que en la secuela del Rey León 2, del Rey León, perdón, se manejara ese problema. Entonces, ¿qué pasa? La película recauda sus 700 millones de dólares, que resulta ser un buen golpe de éxito para Disney, y anuncian una película nueva del Rey León 2. Pero ojo, ellos anuncian una película nueva, jamás dijeron secuela, y ahí es donde entra la especulación del público, pensando que iban a adaptar el reino de Simba, y oh sorpresa, es la precuela que tuvimos el año pasado. Si bien los cambios que hicieron en el Rey León para poder llevar a cabo la precuela, Mufasa, no es un cambio que digas, ay, güey, es un cambio muy significativo y vale la pena ver la precuela porque la precuela se hizo porque hubo dinero y porque sí causó cierto ruido en redes. Tal vez no muy así como que muy, no lo sé, tipo Star Wars con la venganza de los Sith cuando fue su momento, tal vez, pero de que causó revuelo, causó revuelo. Entonces, ¿qué pasa con este remake live action que nos dio la precuela de Mufasa, que es una precuela que no a muchos gustó, que desgraciadamente, hay que decirlo, no llega a los talones ni siquiera al libro en el que se basa y muy ligero, pero ya eso es tema para otro podcast, obviamente. Y sin embargo, logró ser una película que logró, pues,
ser rentable de alguna manera. También dependiendo mucho de la nostalgia de la Rey León original, no de la anterior. Entonces, puede que eso se deba a que también mucha gente tenga un problema con los remakes live action, que muchas veces dependen de lo que viene a ser la nostalgia que causa la película original. Y Cómo entrenar a tu dragón no se salva de ello, o sea, vuelvo a repetirlo, una historia personal. Cuando yo estaba haciendo la fila para entrar a verla, recuerdo que detrás de mí había una familia que estaba impaciente por entrar y el vato dijo, yo vine a ver esta película cuando era morro, entonces se me hace interesante verla ahora en un nuevo formato, con una sala interactiva, la sala 4D. Y básicamente todo el comentario derivaba de la nostalgia que le causaba ver una película que vio en el 2014 más o menos, 2013, 2014, o menos, creo que, o más, perdón, creo que fue en el 2010 cuando salió la película. Entonces, o sea, la nostalgia era lo que estaba hablando. Y ese es el problema también que tienen los live actions, dependen demasiado de la nostalgia. Recordemos que la nostalgia no siempre es un buen combustible cuando se trata del entretenimiento, porque llega un punto en el que ya no te generan ganas de volver a verla. Y una vez que ya dijimos que la nostalgia muchas veces no es un combustible más que suficiente, perdón, creo que lo que puedo deducir de esto es que los live action son necesarios, realmente no, pero pueden llegar a valer la pena en algunos casos. Casos muy específicos, como por ejemplo Mufasa, que es una precuela. Sí, tal vez no sea una precuela al film original, el del 94, pero funciona como una precuela para su remake, que fue un copiar y pegar. Entonces es casi válido que la gente diga es la precuela de la original, que no lo es, pero pues de alguna manera lo puede hacer sentir como válido. Casos específicos como Maléfica, que a mí me encantó la primera, la segunda ni me acuerdo de la película, pero me encantó la primera porque te la presentaba como un what if de la historia de la Bella Durmiente. Y creo yo que fue lo que empezó la pequeña y muy corta ola de justificar o romantizar a los villanos. Yo siento que eso es un tema para otro video, pero aquí poquito hablándolo, yo siento que estas películas solamente hacen más eterno el debate de un villano nace o se hace, ¿no? Entonces, creo que fue interesante. Y sobre esa misma línea, Cruella que se estrenó durante pandemia y que tuve la dicha de verla en el cine, me gustó bastante Cruella, me gustó ese giro que le quisieron dar. Eso sí, no sé si la película fue la precuela para la 101 Dálmatas original, la animada, para la no, pendejo. Para la 101 Dálmatas live action que hicieron, que ojo, de ese remake live action nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque cuenta como clásico, pero ya, eso es otro tema. O si fue precuela para el libro en sí, porque pues, 101 Dálmatas es un libro, como casi todos los grandes clásicos de Disney. Entonces, me gustó mucho el cómo manejaron a Cruella, las pequeñas referencias inclusive a las series derivadas de 101 Dálmatas. Estuvo muy bueno. En esos casos, creo que sí vale la pena tomarse el tiempo de ir a ver qué pueden presentar. Viéndote un tráiler ya puedes saber si la película va a presentarte una justificación a un villano, te va a presentar un motivo del por qué pasó algo, y ahí tú puedes decir, ok, se ve interesante. Vale la pena que te tomes el tiempo de ir a verla siempre y cuando no vayas con una expectativa muy alta. Eso es lo que te puedo yo totalmente asegurar sin ningún problema. ¿Vendrán más live action? Yo creo que sí. Yo creo que vienen más live action, pero por parte de Disney no lo sé. Yo me la pensaría mucho. Siendo Disney, me relajo tantito con los live action y empiezo a sacar otras cosas. Por parte de Universal, lo veo muy factible. Depende de la película, pero lo veo muy factible. Si yo fuera Universal y vi que pegó esta del dragón, en el medio de cada película, ahí tengo unas joyitas guardaditas que me gustaría hacer live action, pero que ni de pedo las voy a hacer por lo que cuestan. Y ahorita vamos a llegar a ese punto porque esto va para largo. Y es que, para terminar rápidamente los problemas de los live action, ¿cuánto llevo grabando? Media hora, ok, más que suficiente. O sea, hay tiempo para hablar de esto.
volviendo al tema de los live action, para cerrar el tema, para mí podemos separar los live action en tres categorías: malo, me y bueno. Y yo tengo un rating, que aquí lo tengo, que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero aquí les va. Creo que sí van a estar todos de acuerdo conmigo. Hablando de mal remake, es Mulan. Es Mulan, definitivamente. No puedo poner a la Sirenita. No me gustó, pero tampoco fue que dijera yo es la mejor película. O sea, es un me. Sí me la vuelvo a chutar dentro de 2 años y no tengo nada que hacer. Pero sí pondría a la Sirenita en un me. Y junto con ella, pondría a otras películas, como por ejemplo los remakes de La Dama y el Vagabundo y el Rey, y Dumbo, perdón. Pasaron sin pena ni gloria, sobre todo esta última Dumbo porque sí estuvo en cines, e igual pasó sin pena ni gloria. Tuve la oportunidad de verlas cuando tuve Disney Plus. Me gustaron, pero tampoco considero que sean películas que diga yo, mira, se la voy a poner a mis hijos para que vean lo que yo veía. No, les pondría directamente a la animada. Y en películas que yo considero que son buenas, ojo, no excelentes, ni perfectas, ni mucho menos una oda al cine, sino películas que considero buenas en algún aspecto. Sí voy a poner películas como Aladdin. El remake que tuvo estuvo muy bueno, me gustó. Me quedé con ganas de ver el retorno de Jafar en live action. Eso sí se los juro, que me quedé con ganas de ver el retorno de Jafar en live action. Pero bueno, decisiones que tomó Disney, entonces pues, me voy a quedar con las ganas. Junto con esa película pongo Maléfica 1. La primera Maléfica me encantó, me fascinó, fue una película muy buena. Y junto con ella pongo a tres películas de las que ya hablé. Hablando de menos prioridad de calidad a más, pondría Mufasa, El Rey León y Cruella. La verdad. A ver, El Rey León y Mufasa las pongo porque hay veces que sí la nostalgia llega y me pongo a ver las películas y se me pasa totalmente. Aspectos que considero salvables del Rey León del 2019, que respetaron mucho el tono de las canciones, que sean muy divertidas, que sean dinámicas. Me gustan las canciones, los remakes que hicieron, los covers, perdón, de las canciones fueron muy buenos. Y a Mufasa la pongo más que nada porque es el sueño cumplido de mi yo de infancia. O sea, mi niño interior, yo lloré cuando vi Mufasa, porque fue como revivir ese golpe de infancia. Recordé de estar leyendo la historia de dos hermanos, libro donde se basa la película. La pongo por lo que significa. Entonces, ¿por qué puse en primer lugar a Cruella? Si se supone que a mí me gusta mucho el Rey León. Porque en cuanto a calidad de historia, incluso al entretenimiento que proporciona, lo considero mejor que el Rey León. Porque sí, a ver, yo tengo el Rey León en todas sus versiones, pero siempre veo la animada. Casi no veo live action. El live action lo veo cuando voy a ver Mufasa nada más. Y Cruella la veo cada que digo, hay que ver algo interesante, quiero ver algo bueno. Fácil, esa película es como Star Wars, la saga, me la chuto una vez cada 3 meses. Una vez cada 3 meses me chuto Star Wars y de paso me chuto la de Cruella. Entonces, esas son las películas que yo creo que valdría mucho la pena tenerlas en consideración como buenos remakes live action, o por lo menos live actions de Disney, los considero muy buenos. Y para cerrar el tema, perdón, yo creo que lo que mucha gente hace actualmente al criticar una nueva entrega, un nuevo remake de estos que están haciendo, creo que lo que hacen es que se dejan llevar mucho por lo que dice la mayoría y casi no se toman el tiempo de ver una película. ¿Qué pasó con Emilia Pérez? A ver, sí, a ver. Todos odiamos a Emilia Pérez, pero ¿cuántos de los que odiamos a Emilia Pérez vimos la película? Yo me tuve que chutar la película cuando a los 20 minutos me pareció un asco, pero me la tuve que chutar toda porque pues ya pagué por verla. Y pagué por mis palomitas y mi soda, que valga la pena el gasto. Pero yo conozco mucha gente que le tiró hate a la película y ni siquiera la vio. Y puede que eso también pase con los remake live action. Solamente escuchan que es malo o que no tiene nada bueno que aportar y pues yo le creo, chingue su madre y vamos a tirarle hate también. No, no lo hagan. Tómense el tiempo
de ver la película. Es que para ti es fácil porque tú puedes gastar dinero sin ningún problema. No, no es que se me haga fácil. Simplemente que si me voy a tomar el tiempo de decir que una película está de la fregada, que por lo menos mi opinión se sustente en que vi la película y no en que estoy repitiendo lo que otra persona ya me dijo. Hay que tomarnos el tiempo de, si vamos a criticar una película, un disco, una banda, lo que sea, tener el conocimiento de tal cosa, perdón. Porque si es solamente repetir lo que alguien ya dijo, no es como que te podamos tomar mucho en consideración. Porque no la has visto. Y me ha pasado que mucha gente que no le gusta el remake del Rey León lo mira y pasa del pinche película de hueva al mira que sí me entretuvo. ¿No se supone que ya la habías visto y por eso decías que era una película de mierda? O sea, no entiendo. Entonces, creo yo que ese también es un problemita que llega a tener live action, que tiene a mucha gente que no le gusta, pero ni siquiera la ha visto. Entonces, es ahí donde yo creo que podríamos decir que hay un pequeño problema con los live action.